Hay que grabar esta cuestión, ¿no? Se está grabando, no te Ah, preocupes. ya, perfecto. Ya bueno, muy buenos días. Gracias por conectarse tan temprano. El día de hoy vamos a presentar este trabajo que fue publicado en JAMA, que se llama el Engages Canada, que básicamente trata de replicar un poco lo que hicieron con el Engages de Estados Unidos, pero en una población canadiense, ¿ya? Y con algunas diferencias que vamos a revisar, ¿ya? A ver, algunos conflictos de interés. Bueno, yo soy anestesiólogo, tal vez anestesista. Y también me gusta el concepto de la monitorización de la hipnosis mediante una herramienta barata, inocua y objetiva como el electroencefalograma. Así que pueden haber algunos sesgos aquí de por medio que, que- que van a aparecer, ¿ya? Pero para que los tengan en mente. Em, bueno, los autores de este trabajo, el autor principal, el primer autor se llama Alan Deschamps, que es un anestesiólogo cardiovascular que trabaja en el Instituto Cardiovascular en Canadá, que tiene un montón de publicaciones, o sea, son varios pesos pesados aquí. Tiene 216 publicaciones en PubMed y son respecto al área. Y los seniors de este trabajo son Michael Avidan y Sharon Inoue, que Sharon Inoue es una geriatra que trabaja en el Brigham, en el Beth Israel, perdona. Tiene 400 publicaciones en PubMed, es la editora en jefe de JAMA, es la creadora del CAM, que es el principal herramienta diagnóstica del delirium. Entonces, la verdad que es súper potente su rol. Y Michael Adian también es un anestesiólogo conocido, trabaja en la Universidad de Washington en San Luis, en Estados Unidos. Eh, publica, o sea, tiene publicaciones en New England, varias, o sea, un gallo súper reconocido en la parte académica de la anestesia actual. Bueno, solo como introducción entonces, vamos a hablar un poquito del problema. El delirium postoperatorio es una disfunción cerebral aguda que se caracteriza por cambios en la atención, conciencia y cognición. Se produce desde el despertar de la cirugía hasta 7 días post cirugía y tiene un curso fluctuante que puede ser hipoactivo, hiperactivo y lo más frecuente es que sea mixto. Tiene una frecuencia variable que va entre un 5 a 15% más o menos de forma global, pero en ciertas poblaciones seleccionadas, como los pacientes de cadera o incluso los pacientes sometidos a cirugía cardíaca, puede llegar desde un 50 hasta incluso un 70%. El diagnóstico, la herramienta diagnóstica más común son el CAM o el DSM-5. Y tiene algunos factores de riesgo asociados que ya son bastante conocidos, como por ejemplo la edad, el deterioro cognitivo, el deterioro funcional, la inflamación e infección, el déficit sensorial, las comorbilidades y ciertas drogas. Ahora, lo irrelevante del delirium postoperatorio es que tiene consecuencias que son severas, ¿ya? Los pacientes que presentan esta condición están más propensos a tener pérdida de independencia por cirugía, mayor morbimortalidad, se mueren más estos pacientes, tienen mayores costos en salud, pueden presentar deterioro cognitivo prolongado, es decir, demencia a largo plazo, y por supuesto un impacto emocional para los cuidadores y los familiares. Ya sabemos un poco de los estudios previos de esto. Bueno, ¿de qué se trata un poco esto? Hace ya varios años que sabemos que en la medida que aumentamos las dosis de fármacos GABAérgicos, el electroencefalograma tiende a cambiar. Para cuando ya está en fases más avanzadas, aparecen estas salvas intermitentes, ¿no? De periodos de supresión, o sea, electroencefalograma relativamente plano, y unas salvas rápidas que se llaman burst suppression, ¿ya? Si seguimos avanzando aún más todavía con mayor administración, tendremos a entrar a esta fase isoeléctrica donde se ve el electroencefalograma relativamente plano. Y ustedes pueden ver aquí en la figura de la derecha que se ve en la serie de tiempo arriba cómo se vería una burst suppression en una serie de tiempo y lo que estamos más acostumbrados de un punto de vista clínico a ver el espectrograma que se ven estas líneas verticales azuladas, ¿ya? Entonces, a grandes rasgos, lo que está implícito acá un poco es que el burst suppression, se ha visto que hay aumento de burst suppression en pacientes que presentan delirium postoperatorio y el administrar altas dosis de anestésico GABAérgico como propofol, la benzodiazepina, incluso algunos halogenados que tienen otros citros aparte del GABA, pero producen también GABA, aumenta el burst suppression. Entonces, si disminuimos la dosificación anestésica mediante un EEG,
O sea, tendemos a dosificar menos, disminuimos disminuimos la sobredosificación y por lo tanto podríamos eventualmente disminuir el delirium postoperatorio. Entonces vamos a revisar algunos estudios previos. El primero de los grandes que salió de esto fue el CODA, que se presenta aquí someramente. Fue un estudio de un RCT no ciego en pacientes mayores de 60 años con cirugía electiva mayor a 2 horas en 2 centros desde el 2007 al 2009 en China. La randomización fue a BIS entre 40 y 60, como que es lo que recomienda la empresa, versus cuidado habitual con un BIS ciego. O sea, el anestesiólogo que estaba ahí no podía verlo. El N fueron 921 pacientes que fueron distribuidos de uno a uno y el diagnóstico de delirium se hizo con CAM una vez al día, 3 veces al día, hasta el alta. Y se hizo análisis con intención de tratar. Y en este caso, lo que se observó fue que hubo diferencias significativas en delirium postoperatorio para el grupo BIS versus cuidado habitual, con un OR de 0,58 y un número necesario para tratar de 83 en 1000. Después apareció este estudio que también fue grande, el de Rathke, que fue un RCT no ciego en pacientes mayores o igual a 60 años, sometido a cirugía electiva mayor a 1 hora en 2 centros entre el año 2009 y 2010 en Alemania, cuya randomización fue guiado por BIS o con cuidado habitual con un BIS ciego. Y fueron 1.277 pacientes, también divididos uno a uno. Y el diagnóstico de CAM, o sea, el diagnóstico perdón, de delirium se hizo con CAM una vez al día, 3 veces al día, hasta el alta, y el análisis también fue con intención de tratar. ¿Y qué encontraron ellos? Encontraron diferencias significativas en delirium postoperatorio y en tasa de supresión, pero al ajustar por variables confundentes no se observaron diferencia entre grupos. ¿Ya? Después, otro estudio grande, que es el que vamos a replicar un poco ahora, fue el Engages, que se hizo en Estados Unidos. Este fue un RCT no ciego en pacientes mayores de 60 años, sometido a cirugía mayor. Fue unicéntrico, un solo centro, entre los años 2015 y 2018 en Estados Unidos. La randomización se hizo guiada por EEG versus EEG ciego. O sea, pasamos de estar siendo guiando la, la anestesia por el BIS, por el índice, a utilizar el electroencefalograma con un N de 1.230 pacientes. El diagnóstico se hizo con CAM o CAMICU, más una revisión de la ficha clínica una vez al día por 5 días, y el análisis se hizo por protocolo, es decir, solo los que completaron el seguimiento y fueron alrededor de 600 por rama. ¿Ya? Y como ustedes pueden ver acá, em, no se presentaron diferencias significativas en la profundidad anestésica, perdón, se presentaron diferencias significativas en la profundidad anestésica, es decir, el grupo que fue guiado con eje recibió menos dosis y recibió menos supresión, pero no hubo diferencias en delirium postoperatorio. Por lo tanto, no hubo diferencia significativa en delirium entre el grupo guiado por eje y el grupo cuidado habitual. Después, a partir de este mismo estudio, se hizo un análisis secundario, con un análisis de mediación, en el cual estudiaron los pacientes que presentaban cognición alterada previa a la cirugía y encontraron que esos pacientes tenían un riesgo, un aumento absoluto del riesgo de delirium de un 17%, de 17,2%. Y de estos, un 2,4% se explicaría por la aparición de este burst suppression. ¿Ya? Y posteriormente a este apareció este estudio que es un subestudio del Balance Study. El Balance Study original fue publicado en el Lancet del año 2019 y estudió si la profundidad anestésica estaba relacionada con la mortalidad. ¿Ya? Pero en este grupo particular, que fue un subestudio, fue un RCT ciego, perdón, un RCT no ciego en pacientes mayores de 60 años, sometido a cirugía no cardíaca mayor a 2 horas con gases. Fue multicéntrico en 8 centros en 3 países desde el año 2002 al 2017 y los países incluidos fueron Australia, China y Estados Unidos. La randomización fue guiado por BIS 50 versus BIS 35, con un N de 650 que fue distribuido más o menos homogéneamente por ambos lados. Y el diagnóstico de delirium se hizo con 3D CAM o CAMICU 2 veces al día por 5 días. Y se hizo análisis con intención de tratar y por protocolo. Y aquí
este grupo encontró diferencias significativas en profundidad anestésica y diferencias en delirium postoperatorio. Entonces, como podrán ver, hay resultados inconsistentes en la literatura. De ambos lados hay editoriales y cartas al editor con críticas a ambos tipos de estudios, pero la población sometida a cirugía cardíaca en general tiene mayor incidencia de delirium postoperatorio, entonces probablemente sería un mejor escenario para estudiar esto. Y eso fue una de las razones también por qué decidieron hacer el estudio en pacientes cardíacos en Canadá, ¿ya? Y el objetivo del Engages Canadá entonces fue evaluar si la anestesia guiada por EEG logra disminuir la incidencia de delirium postoperatorio en pacientes mayores sometidos a cirugía cardíaca. La hipótesis fue que la disminución de la supresión intraoperatoria del EEG producirá una reducción en delirium postoperatorio y en otras complicaciones. Veamos un poquito los métodos entonces. Este fue un estudio multicéntrico, pragmático, doble ciego, en 4 centros canadienses, Kingston, Montreal, Winnipeg y Toronto. Eh, el estudio contó con un Data Safety Monitoring Board para asegurar la seguridad de los pacientes durante el protocolo. Se registró adecuadamente el Clinical Trials, tuvo la aprobación del Comité de Ética, fueron firmados consentimientos informados, la randomización fue 1-1, guiada por EEG versus cuidado habitual y también la randomización fue estratificada por centro, es decir, era más o menos similar lo que recibía cada centro. Los evaluadores de delirium postoperatorio eran ciegos a la asignación de la intervención y este estudio cumplió con prácticas, Good Clinical Practices y la declaración de Helsinki. Y el estudio sigue la guía CONSORT, que es la apropiada para este tipo de estudio, para los RCT. La población, los criterios de inclusión fueron básicamente pacientes mayores de 60 años sometidos a cirugía cardíaca con circulación extracorpórea. Y los criterios de exclusión incluían a pacientes con delirium postoperatorio, perdón, con delirium preoperatorio, eh, que presentaran alteración de audición, ceguera o incapaces de leer, escribir o hablar en inglés o francés, historia previa de awareness, porque como iban a bajar la anestesia, básicamente la administración de anestésicos, le da un poquito de temor que pudiesen presentar awareness nuevamente. El reclutamiento se hizo desde diciembre del 2016 a febrero del 2020 y la recolección fue, o sea, se hizo recolección de múltiples datos, demográficos, médicos, de calidad de vida, salud mental, función cognitiva, historia de caída, entre otros. La intervención entonces fue una anestesia inhalatoria fue a elección del tratante y se le puso a todos los pacientes un eje frontal comercial, que podía ser SedLine, Viso o Entropy. Eh, y estaban los dos grandes grupos, estaba el cuidado habitual, que el tratante era ciego a la información del electroencefalograma, excepto al índice de calidad de la señal, ¿ya? Por el otro lado, el grupo que podía ver el EEG tenía visualización del EEG y de los parámetros derivados, es decir, la tasa de supresión, el CEF95, la electromiografía, el índice de la calidad de la señal y el índice, o sea, el BIS, el PSI, el que quiera, ¿ya? Y a este grupo, al guiado por EEG, se le sugiere al tratante disminuir los anestésicos inhalatorios para minimizar la supresión del eje. Los desenlaces estudiados fueron el primario, la incidencia de delirium postoperatorio desde el día 1 al 5, con una evaluación diaria, una al día, AM o PM. Esto la verdad que debería ser una crítica al estudio, porque en general, debido al curso fluctuante de la enfermedad, lo que se recomienda es hacer una evaluación en la mañana y en la tarde habitualmente. ¿Ya? Pero bueno, ellos lo sabían y de hecho fue una de las limitaciones que incluyeron después, más adelante. Con evaluación con CAMICU, más una revisión estructurada del registro clínico electrónico. Los desenlaces secundarios incluían tiempo al delirium, estadía en UCI, estadía hospitalaria, duración y severidad de delirium postoperatorio, incidencia de delirium postoperatorio en postoperatorio inmediato y delirium postoperatorio subsindromal. Y otros también como incidencia de caída, síntomas depresivos, uso de alcohol, estrés postraumático, habilidades cognitivas y calidad de vida al día 30. Oiga, de más está decir que si alguien tiene una pregunta o comentario me puede interrumpir.
También registraron eventos adversos, que hay varios aquí: mortalidad a los 30 días al año, movimiento intraoperatorio no deseado, awareness, náusea y vómito, hemorragia y transfusión, accidente cerebrovascular, infección, sepsis, necesidad de diálisis e intubación prolongada. Vamos a la parte un poco más densa, la estadística, ¿no? Respecto al cálculo del tamaño muestral, como yo les mencionaba, la incidencia de delirium en cirugía cardíaca puede llegar hasta incluso un 50%, pero ellos estiman que va entre 25 y 50%. Entonces, asumieron una incidencia algo conservadora, es decir, un 25% en cuidado anestésico habitual, y consideraron que una diferencia sería significativa, con un 8% de diferencia con el grupo guiado por EEG. Determinaron un alfa 0,05, un poder de 90%, y todo esto para un test de Fisher. Les resultó que requerirían 1.132 pacientes, por lo cual setearon 1.200 de forma arbitraria. No se guiaron tantos por las P del 10%, no, dijeron 1.200, un buen número. Yo imagino que hicieron test de Fisher y no test de chi cuadrado, porque hacer como la variable no paramétrica de lo estadístico, eh, al dar este cálculo de tamaño muestral, el número seguro alcanzaría para un chi cuadrado. Entonces, yo creo que estaba bien hecho eso. El objetivo primario se hizo con intención de tratar. Las diferencias en delirium postoperatorio se hizo mediante chi cuadrado. Se presentaron también curvas de Kaplan-Meier con tiempo a delirium postoperatorio, con análisis de log-rank test. Y se hizo con corrección de variables confundentes mediante regresión logística y estimados estandarizados con un intervalo de confianza de 95 determinado por Bootstrap. Los objetivos secundarios fueron varios métodos. Para los datos discretos fueron chi cuadrado Fisher, los datos continuos con Mann-Whitney o t-test no pareados, regresión logística para estudio de asociación con caída en mortalidad, las variables discretas, y Cox Proportional Hazard Ratios y curvas de Kaplan-Meier para mortalidad, con variable de tiempo de un evento. Hicieron también estos análisis de sensibilidad, que son básicamente análisis que lo que tratan de hacer es poner los resultados en ciertos supuestos para ver la robustez de esos resultados. Y ellos se pusieron en tres escenarios. El primero fue hacer un reanálisis, asumiendo que pacientes que no pudieron ser analizados para delirium se integran en escenarios que presentan delirium o no. Por otra parte, excluyeron el 25% de los casos, que también fue estratificado por centro, en grupo guiado por EEG, que presentaron mayor supresión acumulada de electroencefalograma y mayor concentración mediana del end-tidal gas. Y finalmente hicieron un análisis según el tratamiento de residuo solamente, es decir, por protocolo. Vamos entonces a los resultados. Entonces, en este flujo de Consort podemos ver que analizaron alrededor de 3.800 pacientes, de los cuales 1.225 fueron enrolados y finalmente 1.140 fueron randomizados. Fueron como 573, 556 a cada lado, pero los que finalmente se analizaron para delirium postoperatorio fueron 570, 569 en el grupo cuidado habitual y 562 en el grupo guiado por EEG. La tabla 1, que no sé si la van a poder ver, pero básicamente describe variables demográficas, raza, el nivel educacional, en qué centros fueron hechos, si tenían uso de lentes, de cosas de audición, si tomaban alcohol y varias cosas médicas, historial médico, y no se encontraron diferencias mayores entre grupos en características preoperatorias. También en la tabla 1, en la extensión, eh, estudiaron el estado físico de los pacientes, el ASA, el Euroscore, la capacidad funcional y algunas otras cosas como variables confundentes que pudiesen ser relevantes, como el uso de alcohol, si tuviesen SAOS, demencia previa, pruebas cognitivas, depresión, etcétera, y no encontraron diferencias cognitivas, o sea, diferencias significativas entre los grupos. Por lo tanto, no pareciera haber diferencias aleatorias de variables confundentes entre los grupos guiados por EEG versus cuidado habitual. Es decir, la randomización al parecer funcionó. ¿Ya? Hizo lo que tenía que hacer. Ya. Vamos entonces al intraoperatorio. Eh,
Aquí encontraron diferencias significativas entre los grupos en tiempo de supresión, como ustedes pueden ver arriba, que según lo esperado, el grupo que fue guiado por EG tuvo menor tiempo de supresión. En tasa de supresión mayor a 1, que también, según lo esperado, el grupo guiado por EG presentó menos tiempo en tasa de supresión menor a 1. En MAC y en MAC ajustado por la edad, que el grupo que fue guiado por EG recibió menos anestésico inhalatorio. También hubieron diferencias significativas en la presión arterial media y en la administración del midazolam, pero ambas fueron estadísticamente significativas, pero clínicamente no eran relevantes. En la presión arterial media fue 68 versus 67 de milímetros de mercurio. Y en midazolam fueron 3 versus 2. La verdad que de un punto de vista clínico eso personalmente no me parece que sea tan relevante. Por lo tanto, el grupo guiado por EEG recibe menos anestesia y se suprime menos que el de cuidados habitual, que era un poco lo esperado para el trabajo, ¿no? Vamos a ver entonces el desenlace principal, el delirium postoperatorio. Hubo 8 pacientes que no pudieron conseguir los datos de delirium postoperatorio porque ellos retiraron el consentimiento, pero este rito fue balanceado entre grupos, ¿no? No fue casi 4-4, no hubo una tendencia mayor, ¿ya? Eh, la causa de no CAM o no CAMICU fue que el paciente no quería que contestar las preguntas, básicamente. No quería que lo siguieran evaluando dentro del registro de investigación. Pero sí se pudo lograr el 100% de la revisión del registro clínico electrónico y hubo 5 pacientes que no hicieron adherencia de tratamientos y ninguno de ellos presentó delirium postoperatorio, ¿ya? Entonces, como resultado principal, los pacientes que presentaron delirium postoperatorio del día 1 al día 5 con evaluación con los que ya describí, pero una vez al día, fue un 18,15% del grupo guiado con EG y versus un 18,10% en el grupo cuidado habitual. La diferencia es casi nula, casi cero, y el p-value, como es esperable, un poco fue mayor a 0,99. Por lo tanto, no hay diferencia significativa en delirium postoperatorio entre grupos guiados por EG y cuidado habitual. Em, También aquí algunas cosas que están en las partes más suplementarias que vamos a pasar rapidito. El día en el cual los pacientes presentaron mayor incidencia de delirium postoperatorio fue el día 1 en ambos grupos, sin relevancia de si fueran guiados por EG o cuidado habitual. También el tiempo a la presentación de delirium no fue diferente entre ambos grupos, como ustedes pueden ver. De hecho, el hazard ratio fue igual a 1, o sea, no había mayor diferencia. Y no hubo diferencia significativa entre ambos grupos, tanto el grupo guiado por EG versus cuidado habitual en la presentación a delirio, a tiempo de delirio. También en ambos grupos, los pacientes que presentan delirium postoperatorio presentaron mayor supresión. Esto a mí me parece súper relevante porque pudiese ser un potencial rol del eje como marcador de pacientes que presentarán delirium postoperatorio. Y incluso ellos van a hincar un poquito el diente y ven que hay un aumento de un 4% de riesgo de delirium postoperatorio por cada 5 minutos en supresión según estos datos. ¿Ya? Como ustedes pueden ver acá en los boxplot, los pacientes que tuvieron delirium positivo, que son los celestitos, tuvieron más tiempo con supresión. Y esto fue estadísticamente significativo. Además, que lo que es un poco esperado, los que tuvieron mayor supresión también estuvieron asociados a mayor mortalidad. Si fue mediado por delirium, no lo sé. Pero los pacientes que se suprimen más presentan mayor delirium postoperatorio y se mueren más. La mortalidad comparada entre los grupos a los 30 días y al año no fue estadísticamente, no presentó diferencias estadísticamente significativas. Y los otros desenlaces secundarios no presentaron diferencias ya en los análisis exploratorios y en los análisis de sensibilidad. Em, Eso. Bueno, respecto a la discusión, el uso de EG para guiar la anestesia con agente inhalatorio, disminuyendo los tiempos de supresión, no produjo una reducción significativa en la incidencia, duración o severidad de delirium postoperatorio en pacientes mayores sometidos a cirugía cardíaca.
Tampoco se observan diferencias en otros desenlaces como estadía en UCI, hospitalaria o mortalidad postoperatoria. Estudio en pacientes mayores sometidos a, bueno, este fue un estudio sometido en pacientes mayores sometidos a cirugía cardíaca, lo cual le acepta lo que tendría validez externa, o sea, no hay que pasar estos resultados a otro tipo de cirugía, está pensado para cirugía cardíaca. Las fortalezas de este trabajo que describen los autores es la similitud con el Engages, que el Engages incluyó solamente población, o sea, incluyó también cirugía cardíaca, pero también no cirugía cardíaca. Resuelve algunas limitaciones del Engages, fue en primer lugar multicéntrico, lo cual mejora su validez externa. Hubo una diferenciación adecuada en cada centro respecto al tiempo de supresión y cantidad de anestésico inhalatorio administrado. Es decir, se separaron un poquito más los grupos, entonces las diferencias, si es que existiesen, debiesen ser manifestarse más, aunque no se presentaron diferencias en delirium. Se utilizaron tres monitores comerciales distintos, el BIS, el SETLEN y el monitor de entropía, y hubo mayor disminución entre el grupo de administración de anestésico y de tiempo de supresión. Eso es lo que les mencionaba. En el Engages, la diferencia entre los grupos fue de 11% versus 46%, mientras que en el Engages Canadá fue de 17,5 a 66. Entonces la diferencia fue mayor. Ahora también tienen limitaciones. Tal vez se requiere una mayor reducción de anestésico administrado y de tiempo en supresión para lograr efectos clínicos en delirium postoperatorio. Eso no tenemos cómo saberlo. El delirium postoperatorio puede haber sido subdiagnosticado, de hecho, si es que, por lo que comentaba yo, probablemente se podría haber hecho una evaluación con CAM en la mañana y en la noche, probablemente hubiera sido mejor, pero ellos se defienden un poco de eso, diciendo que la incidencia de delirium que encontraron fue similar a otros estudios reportados que hacían el análisis dos veces al día, por lo cual, según ellos, debería estar bien. Yo creo que en medio eso se podría haber mejorado, pero está bien. Y lo tercero es que pudiese existir un error tipo 2, es decir, falta de poder, por el supuesto inadecuado en cálculo del tamaño muestral. O sea, pensar que la verdad es que se requería una diferencia entre los grupos mayor al 8%, eh, para que el delirium postoperatorio fuera significativo. Y ellos concluyen finalmente que en pacientes mayores sometidos a cirugía cardíaca, que esto se lo traje textual, la administración de anestésicos guiados por EEG para minimizar la supresión del eje no disminuyó la incidencia de delirium postoperatorio en comparación con el cuidado habitual. Este hallazgo no respalda la anestesia guiada por EEG para esta indicación. Y aquí está el resumen visual que presenta Llama. Y también este trabajo tuvo una editorial que está bien buena también, que la escribe Miles Leger, que es un tipo de Duke, que se ha dedicado a estudiar bastante temas de anestesia geriátrica, por decirlo de alguna forma, incluyendo EG, marcadores de Alzheimer, etcétera, y Mark Newman, que también tiene algunos trabajos eh, súper buenos en estudios de administración de anestesia general versus espinal en cirugía de cadera. ¿Ya? Comentarios. Tenemos buen tiempo para comentarios. Fue más cortito de lo que pensé. Así que, bueno, no sé, pues, ¿qué opinan? Voy a dejar de compartir para ver si les veo las caras. A ver, denme un segundito. O no, no voy a dejar de compartir mejor. Dejémoslo ahí. Sí, ¿Clara? buenísimo, buenísimo resumen de la historia de cómo va esta cuestión. Oye, una pregunta. Ellos encuentran una incidencia de delirio de alrededor de un 18% en ambos grupos. Sí. ¿Qué tal es esa incidencia con respecto a lo que vemos nosotros habitualmente? ¿Están viendo más, menos, más o menos el promedio? ¿Cómo lo ves tú? Porque eso va a incidir finalmente en los resultados. Mira, ahí yo creo, te refieres a nuestro centro en particular, lo que vemos nosotros. Sí, claro. Sí, Sí, sí. ya. Nosotros, según lo que yo entiendo, no hay un registro sistemático, desde un punto de vista clínico, de delirium postoperatorio en el sexto piso, en la cirugía cardíaca. Pero si tú le preguntáis a alguien de cardio, chuta, dicen que es como un 25%.
Nosotros hicimos un estudio que lo terminamos hace poco, que incluyó 80 pacientes de cirugía cardíaca y encontramos una incidencia de 50%, pero es 50% con evaluación los primeros 5 días o hasta el alta de la recu cardíaca, con evaluación AM y PM más registro de la ficha clínica. Entonces, claramente la incidencia va a depender también del método de diagnóstico que uno esté utilizando, ¿ya? Eh, pero es un valor relativamente alto, 50%. Yo creo que probablemente el real, así a nivel más o menos global, debe ser alrededor de un 30-35% para cirugía cardíaca. ¿Y por qué? Porque los pacientes de cirugía cardíaca están más enfermos en general, pues tienen mayores factores de riesgo para adherir un postoperatorio. Son más viejos, tienen más comorbilidades, no sé, pues tienen cardiopatía coronaria que también, no sé, pues tienen placateroma a nivel cerebral, ¿cachai? Entonces, como hay otros factores que también inciden que los pacientes puedan tener más riesgo de presentar debido a un postoperatorio. Ahí, no sé si contesté tu pregunta, Alonso. Sí, es que lo que pasa es que eso es muy relevante, digamos, porque mientras Sí, más incidencia tengáis, más posibilidad de trabajo tenéis, más posibilidad de encontrar diferencias si es que uno hiciera las cosas, entre comillas, bien, usando monitorización, bajando la dosis de anestésico, utilizando algún tipo de profilaxis, mm, prehabilitación, anda a saber tú cuántas cosas que se pueden hacer, digamos. Hay harto para trabajar, así que eso es bueno. claro. O sea, yo creo que es súper relevante como, como desenlace el delirium postoperatorio. Probablemente tiene más repercusión en la vida de los pacientes que un infarto en el postoperatorio. A largo plazo, un paciente que presenta delirium postoperatorio es mucho más probable que presente demencia a permanencia. Entonces, tratar de hacer esfuerzos para disminuir su incidencia me parece un punto de vista clínico muy relevante. Ahora, respecto al trabajo, volviendo al trabajo probablemente tal, aquí una cosa que yo le he dado un poco de vuelta, que también de hecho lo mencionan en la editorial un poco, es que tal vez eh, esta intervención, yo no sé si será apropiada para todos los pacientes. Yo creo que hay ciertos pacientes que tienen la suerte un poco echada. Yo creo que el paciente mayor que viene con demencia previa o con alteraciones cognitivas previas, que no sé, medio alcohólico, tiene también, usa lente, audífonos, o sea, tiene muchos factores de riesgo conocidos previos a la cirugía de delirium postoperatorio. Probablemente ese paciente ya va a presentar delirium postoperatorio. Es poco lo que se puede hacer. Si más encima, no sé, pues viene infectado, chuta, es poco lo que se puede hacer. Yo creo que hay un matiz entre medio, unos pacientes entre medio que son un poquito más sanos tal vez, que esos pudiesen entrar o salir de delirium postoperatorio, que tal vez en ellos pudiese ser más interesante tratar de disminuir las dosis de anestésico para ver si disminuye la incidencia de delirio. Ahora, ¿cómo identificar a estos pacientes? No lo sé. Eso yo creo que puede ser algo de investigar. Pepe, te escucho. Hola, perdón. Gracias, Juan Cristóbal, por la presentación. Eh, Espérate, perdón. Para Obviamente, los que no sepan, perdón, Pepe. Pepe, dale. para los que no sepan, el doctor Egaña es anestesiólogo de la Universidad de Chile. Lo invité porque él también es su área de investigación, él es en anestesia, básicamente. Entonces, me pareció que era relevante poder compartir con él este trabajo. Dale, no, Pepe. Agradezco la invitación, sin duda interesante. Reconozco que el Engages Canadá no lo leí tan atentamente como en su momento el Engages Estados Unidos. Eh, yo tengo varias cosas. Uno, la cirugía. A ver, un poco contestándole al doctor Lacasí, lo poco que sabemos de la realidad chilena, Juan Cristóbal hizo un estudio en cirugía cardíaca, nosotros hicimos uno en cirugía general, no cardíaca de hecho, y estamos haciendo otro donde participa la Católica, si bien en este momento no tengo el dato por centro, pero la incidencia de delirium es más o menos homogénea en los 4 centros que están trabajando hasta el momento, y tenemos un delirium entre 12 y 15%. Eso, pero en cirugía no cardíaca. No sé si le sirve al doctor Lacasí ese título, ese dato. Lo otro es que
yo creo que el problema de la cirugía cardíaca es efectivamente la naturaleza mucho más agresiva cerebralmente, si quieren verlo, que el resto de las cirugías, por el hecho de que el paciente va en bomba, eso genera una inflamación, yo creo que de órdenes de magnitud más potente que, por ejemplo, no sé, una colecistectomía o algo así. Entonces, si bien es bueno ir a cirugía cardíaca para ir a buscar delirium, no sé si sea tan bueno porque es tanta la injuria que probablemente el hecho de manipular la anestesia no tenga tanta incidencia. Eso como comentario general. Dos, una pregunta, doctor Pemonte, no me quedó claro, ¿los pacientes que hicieron delirium sí tenían más morbimortalidad independiente del grupo? Una diapo que mostraste un poco y yo no la caché muy, ¿me la podía explicar mejor, por No, favor? no, Pepe, fueron bien. Ah, no, perdona, ya sé. Eh, Creo que te refieres a esta, ¿no? Que en Eso ambos sí. grupos, sí, ya, no, esto está en los suplementarios. Hubo que ir a bucear un poco la información. Aquí, básicamente, aquí los pacientes que presentaron más tasa de supresión, presentaron más delirium, independiente del grupo en que estuvieran, ¿ya? Independiente si estaban en el grupo guiado por EEG o en el grupo cuidado habitual. Entonces, más que utilizar el, el- la tasa de supresión para decir qué relación tiene con la anestesia, se pudiese utilizar esto como un marcador de pacientes que van a presentar delirium postoperatorio. Y también se descubrió que los pacientes que presentaban mayor tasa de supresión tenían mayor mortalidad al año, independiente del grupo en que estuvieran. O sea, sacando el, la influencia del anestésico administrado acá. Esto está en lo suplementario, no está en el cuestión principal, en el trabajo principal. No sé si me Ya, expliqué. sí, sí, pero y, y no hubo diferencias en los grupos en delirium. Sin embargo, No, en ambos grupos, los que hicieron tasas de supresiones altas sí tuvieron más delirium y más mortalidad. exactamente. Ya. Y, ¿Sí? y, y- ya. Y también la disminución de anestésico en entiendo que en el Canadá fue más que en el americano, que fue Sí, una crítica claro. bastante fuerte que le hicieron al americano, en el fondo. Probablemente fue la mayor crítica, sí. Y de hecho, pues, eso fue lo que los autores del canadiense, del Engage Canada, trataron de apuntar, ¿no? Que la diferencia en la administración anestésica de ambos grupos fue mayor. Entonces, si es que fuese lo que causaría un poco la diferencia en delirium, si hubiesen existido, estaría más presente, pero no fue así. Y en este contexto y con esta diapositiva que estoy mostrando, pareciera, no sé, que esta es una opinión, de que uno debiera tratar de minimizar la tasa de supresión con sus anestesias, Yo estoy más absolutamente de acuerdo que otro contigo. parámetro alfa, no Sí. sé, eh, Ahora, índice alfa de lo que también tiene. está medio relacionado con, con la tasa de supresión, pues los pacientes que tienen menos alfa tienden a caer más en tasa de supresión, pues eso lo sabemos de antes. Entonces, hay unas cosas ahí medias asociadas, ¿no? Eh, Claro, pero si uno, perdón, si uno quisiera hacer como el pollo pelado y darle una instrucción más sencilla a un becado primero o a un interno, por poner así un ejemplo, es decirle, ok, tratemos que no tenga delirium o que no aparezca tasa de supresión. Después, si queréis, complejízate con, no sé, con el alfa o con, no sé, el sí, espectrograma, lo que tú sí, queráis. ahora, ¿cómo vais a lograr eso? Porque esa es mi pregunta, como este paciente no tiene tasa de supresión por tu manejo anestésico o porque simplemente está tan cagado que sus covariables hacen que el buen esté suprimido, ¿no? ¿Cachai? Que esto nosotros a veces lo vemos. Ayer tuvimos un trasplante hepático, estuvo el Alterman inicialmente, yo lo saqué un rato, y estaba plano, el weón, sin anestesia. Estaba plano, así, planchado. Entonces yo creo que hay algo ahí, ¿cachai? Pero tal vez está determinado por factores previos a la cirugía.
No lo puedo decir con certeza porque lo hemos revisado firmemente, pero creo que por ahí va. ¿Cachai? Claro, yo creo que yo entiendo que la tasa o la aparición de peer suppression es incompatible con la conciencia. Ujú. Entonces probablemente es un paciente que está en tasa de supresión espontáneamente, generalmente están en algún tipo de coma, ya sea traumático, metabólico, como podría haber sido un hepático, Ujú. o farmacológico preanestésico. Muchos de ellos vienen de la UCI Sí. con fármacos y en la UCI muchas veces la administración de fármacos es bastante más larga que la nuestra, se acumulan, hay menos medición, etcétera, etcétera. Ujú. Eh, sí, es buena pregunta. Yo creo que ahí está cuánta supresión podemos evitar en pacientes muy, muy frágiles. Ujú. Sí, de acuerdo. La Francisca tiene la mano levantada también, ¿no, Panchi? Sí, hola, Pedro. Gracias, Pedro. Siempre es tan interesante escucharte. Yo, yo quiero hacer un comentario sobre todo lo que dijiste hasta ahora, que yo estoy segura que los factores de riesgo vienen antes de la cirugía, así como en el dolor crónico postoperatorio también cada vez más se sabe que no importa mucho lo que tú hagas en la cirugía o post, sino que antes. Y dijiste algo que no estoy tan de acuerdo como en los pacientes que están como muy frágiles y muy dementes y todo. Nosotros hemos visto con nuestro programa de prehabilitación que esos pacientes son los que más responden y los que puedes pasar de pacientes frágiles a un estado de prefrágil eh, con mínimas intervenciones. Como tú sabes, nosotros los preparamos solo 4 semanas e incluso nos llamó la atención, porque no era nuestro outcome, pero nos llamó dramáticamente la atención que la parte cognitiva mejoraba en estas 4 semanas. Nosotros lo interpretamos que ya solo comunicarse con estos pacientes, explicarles, eh, intervenirlos explicándoles y incluyéndolos en la cirugía, hacía este cambio cognitivo. Nosotros le traspasamos este programa a la Olivia Rebollo, que está trabajando ahora con los pacientes de cardio, y sería interesante quizás pudiera repetir la medición del delirio en los pacientes prehabilitados, porque yo entiendo que los cardiólogos y los cardiocirujanos van a empezar a prehabilitar a sus pacientes. Entonces sería súper interesante ver si haciendo esto cambia o no. Yo creo que todavía nos faltan factores físicos, como tú también lo mencionaste. Yo creo que pacientes que no es necesario sacarle los anteojos, quizás en el postoperatorio inmediato podemos ponerle los anteojos, ponerle que escuchen y explicarles, te juro que explicarles cambia su parte cognitiva. No hemos medido el delirium, no, pero no me sorprendería que pudiéramos disminuir la incidencia de delirium actuando, como te digo, prehabilitándolo y sobre todo haciendo una intervención cognitiva, porque nosotros sin medir, sin ser nuestro outcome, vimos que había diferencia. Gracias, Panchi. Ahí tal vez yo me expresé mal porque me refería más bien al que no podemos hacer, o sea, por lo que tenemos hasta ahora, como intervenciones intraoperatorias. No me refería a cosas previas, por si acaso. Fernando, ¿tienes la mano levantada? Sí, gracias P por la presentación, súper interesante. El artículo eh, creo que es una de esas cosas que uno tiene que leer, así que me parece que es súper buena instancia el que se haya tocado acá en el Journal Club. El Pepe dijo mucho de lo que yo quería comentar, digamos, en el sentido de que acá la duda que uno de alguna forma te queda es, ok, si tendréis que concentrar en la tasa de supresión, tal vez ahí es donde uno debese hacer tu manipulación anestésica, pero a mí me entra la duda, y tal vez la mencionaste tú también de alguna forma, y es cuánto nosotros podemos hacer por disminuir esa tasa de supresión, porque la sensación que realmente te queda es que cuánto de eso va a ser dependiente de la administración de mis drogas, de mis elecciones de drogas o las dosis, y cuánto está, tú lo mencionaste, suerte echada por otros factores que de alguna manera tal vez pueden ser del pre, pero también del intra, pero que no dependen necesariamente de nosotros. Estoy pensando, ya saliendo de la cirugía cardíaca, pero en la traumatológica que me toca de repente cuando te agarran a martillazo y empiezan a embolizar y empieza a hacerse una serie de otros trastornos, digamos, asociados
eventualmente eso también va a tener un impacto sobre la tasa de supresión, y que al final va a ser un proxy bastante potente, según lo que demuestra este trabajo, del riesgo de delirio. Sin embargo, ¿cuánto puedo influir yo si le pongo más o menos GABAérgico? Es un tema todavía de discusión. Y ahí va, después de mi comentario, mi pregunta, y es, ¿cómo veis tú, basado en todo este historial de trabajos que tú reseñaste ahora, cuál debería ser la micro para estudiar esta cuestión? Porque esencialmente, ¿cómo se avanza en esto? ¿Tenía alguna idea? O sea, se me ocurre una parte de lo que dice la Panchi, de tratar de ver cosas en el preoperatorio para que lleguen mejor los pacientes a la cirugía, rehabilitar básicamente. Por otra parte, tratar de seleccionar mejor a los pacientes que sí eventualmente se pudiesen beneficiar de esto. Porque yo creo que, insisto, que el gallo que viene hecho concha desde antes de la cirugía va a presentar delirium igual. O sea, uno no es mago. Pero probablemente ese paciente que está ahí entre medio, que está entre no tan enfermo y más enfermo, yo creo que tal vez hay que tratar de identificarlo de alguna forma, que no sé cómo, tal vez con el mismo EEG, no lo sé, honestamente. Hay que pensar una forma para identificar esos pacientes que tal vez esos pacientes pudiesen beneficiarse un poquito más. Y eso es lo que O se me sea, ocurre, la verdad. ese grupo como de zona de penumbra, en el fondo, en donde lo tenéis ahí Exacto. que está a punto, sí, es súper válido tal vez, y tal vez ese es el esfuerzo. Estoy pensando no solo en lo que uno podría hacer aquí localmente, que creo que la rehabilitación puede ser un área súper atractiva para desarrollar, sino también pensando en el contexto mundial de para dónde se va a ir moviendo un poco esta aproximación, digamos, al problema del delirio. Gracias. Claro. Gracias, Peña. Gonzalo tiene la mano levantada. Gonzalo, para los que no lo conozcan, es un PhD en neurociencia que trabaja con nosotros, que también es parte de la división. Dale, Gonzalo. Sí, pues, felicitaciones, súper buena la explicación del trabajo y del contexto anterior también. Son un par de comentarios. No sé cuán factible sería, por ejemplo, no sé si con los datos que tenemos nosotros del estudio que comentaba antes de los 80 pacientes, pero algo que podría ser súper interesante en este estudio como un análisis secundario es estratificar por algún índice de riesgo que uno podría construir. Entonces, tratar de encontrar cuáles son los pacientes que están en esa penumbra con algún combinado de edad más delirio previo, más. Sí. Y podríamos analizarlo para estudios posteriores, porque estamos todo el tiempo tratando de entender mejor este Sí, pues fenómeno. súper buena idea. Lo otro es que, claro, creo que algo mencionaste tú, pero claro, entre 5 y 20 minutos más o menos, 25 minutos de tasa de supresión que tenían estos pacientes, igual es alto. O sea, disminuyeron, si no me equivoco, en la media de 14 o de 12 a 4 minutos en supresión promedio entre grupos. Pero igual estar suprimido 4 minutos no es menos la tasa de supresión, pulse suppression, implica una inactivación cortical generalizada. O sea, básicamente la corteza deja de hacer potenciales de acción o pasa una tasa de potenciales de acción de algo así como, no sé si 2 o 5% de lo que hace normalmente cuando está en alfa, cuando está en delta, cuando está en un régimen común. Entonces, claro, y eso es a la tercera cosa que quería comentar, que es que uno, o muchas veces en estos trabajos se habla de como anestesia guiada por EEG, o que el EEG en su totalidad sirve o no sirve para estas cosas. Y de alguna manera la tasa de supresión es la punta de la punta de la punta del iceberg, ¿no? Es la primera cosa que uno miraría en un EEG. O sea, si visualmente uno está viendo un registro EEG, el registro se aplana por completo, o sea, es súper, súper, súper fuerte. Y de ahí, claro, vienen todas las otras cosas en las que hemos estado trabajando, que son otras medidas como complejidad, como entropía, como todas las cosas que estamos desarrollando que todavía podrían ser indicadores que se podrían ir manejando por sobre cosas tan gruesas como la tasa de supresión. No sé qué te parece. O sea, suena súper interesante. Tú dices como usar otros marcadores, tal vez como pre-trazada de supresión. Qué bueno, yo. Claro, porque el BIS y el setline y el entropy, claro,
tienen algoritmos súper complicados internamente, pero están basados básicamente en poder espectral, ¿no? Sí, Poder sí, no es complejidad. Sí. No es mucho más que eso. Claro. Claro, sí, suena súper interesante, como Y además, utilizar el EEG con otro tipo de análisis para básicamente tratar de hacer lo mismo, pero de otra forma, ¿no? Como ocupando otras herramientas. claro, porque de alguna forma no estamos comiendo la cola en esta cuestión, porque todas estas medidas, el BICI, etcétera, están diseñados para medir profundidad anestésica. Los estudios están hechos con profundidad anestésica, no con fragilidad cerebral ni con delirium, etcétera. Entonces, ya de partida al usar estas cosas, asumimos que es una sobredosificación lo que está generando el delirio. Y no, como decías tú, como que puede ser una cosa paralela de cómo viene el paciente de antes. Perfecto. Súper interesante. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, ¿alguien más? ¿Pede? Solo un comentario. Perdón, como a la inversa, ¿te acuerdas cuando en neuro nos piden suprimir los pacientes con propo? Sí. Y a uno le cuesta 1 kilo a veces, o sea, muchas Sí. veces te cuesta llegar Sí. y le ponís, no sé, una cantidad, pero infinita de propofol y la tasa de supresión no cambia. Entonces yo estoy de acuerdo con lo que dicen, que quizás es más para medir como la profundidad más de lo que está pasando y que la droga no es la única explicación. O sea, yo creo que hay cerebros más resilientes, que les cuesta un poco cambiar su estado. Y nosotros lo vemos, o sea, el otro día una paciente joven me pidió suprimirle, me costó años. Pero estoy de acuerdo contigo, Panchita. Pepe, ¿querías decir algo más? Solo dos cosas, claro. Yo creo que como cualquier órgano, el cerebro tiene reserva funcional dependiendo del paciente. Así como hay corazones que pueden correrse una maratón, hay otros que no se pueden lavar los dientes. Y uno podría homologar a eso a la resistencia farmacológica a caer en vasopression, por ejemplo. Y lo otro, como último comentario, yo creo que independiente de los resultados, el EEG nos está mostrando que muchas veces sobremedicamos a nuestros pacientes, por lo menos en términos de tasa de supresión, y que yo creo que vamos a llegar a dosis que hoy día son casi ilegales en un tiempo más, porque efectivamente hay pacientes muy frágiles que necesitan dosis muy, muy, muy pequeñas de fármaco. Y nosotros hoy día, por tradición o por desconocimiento, todavía, por ejemplo, tenemos ese 0,7 MAC puesto ahí, que yo realmente no sé todavía por qué está, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esta es una área bien, bien entretenida de desarrollo. Claro, ahí básicamente lo que se está entre medio son los trabajos, de hecho, de Avian mismo, de Awareness, que se publicaron en New England, por ahí. Entonces, entre 0,7 hasta 1,3 MAC, con las alarmas prendidas, en teoría, tú tenías el paciente con menor riesgo de Awareness con nada inhalatorio. Y al final, lo que uno trata de balancear aquí es cuánto te puedes bajar para que sea seguro para el paciente desde un punto de vista de no sobredosificarlo, pero tampoco que tenga awareness. Es difícil, yo creo que esa respuesta no la tenemos muy clara todavía. Pero bueno, también hay que ir remando para allá para sacar esas conclusiones. Ya, lo vamos a dejar hasta acá, simplemente por no dar tiempo. Le agradezco a todos su presencia y los comentarios, súper bueno. Muchas gracias, gracias Laca, gracias a todos, gracias Gonzalo, gracias Pepe. Gracias, muy Pepe. bien. Muchas gracias por la invitación. Estén muy bien. Nos vemos. Muy bien, un Nos vemos, abrazo. cuídense. Buen día. Gracias, chao, chao.